Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó a cambiar. Carlos, mi esposo de 10 años, había invitado a cenar a su amigo Ricardo. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Preparé la cena como siempre lo hacía, sin imaginar que esa velada marcaría el inicio de una montaña rusa emocional que sacudiría los cimientos de mi vida. Cuando Ricardo llegó, noté algo diferente en el ambiente. Tal vez fue la forma en que sonrió al saludarme, o cómo sus ojos se detuvieron en los míos por un segundo más de lo necesario. En ese momento lo atribuí a mi imaginación, a la monotonía que se había apoderado de mi matrimonio y me hacía ansiar algo, cualquier cosa, que rompiera la rutina. La cena transcurrió entre risas y conversaciones triviales. Carlos hablaba de trabajo, como siempre, mientras yo me limitaba a sentir y sonreír en los momentos adecuados. Fue entonces cuando Ricardo me preguntó sobre mí, sobre mis sueños y aspiraciones. Nadie me había preguntado eso en años, ni siquiera Carlos. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí la presencia de Ricardo detrás de mí. Se ofreció a ayudarme y por un instante nuestras manos se rozaron. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas. Antes de irse, Ricardo me pidió mi número de teléfono, con la excusa de enviarme una receta que habíamos comentado durante la cena. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ricardo y yo comenzamos a intercambiar mensajes, al principio sobre temas banales, pero poco a poco nuestras conversaciones se volvieron más profundas y personales. Me encontré esperando ansiosamente cada mensaje suyo, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Carlos, sumergido en su trabajo como siempre, apenas notaba mi cambio de humor. Pasaba largas horas en la oficina y, cuando estaba en casa, su atención estaba dividida entre el televisor y su teléfono. Me sentía invisible, como un mueble más en nuestra casa. Fue durante uno de los viajes de negocios de Carlos, cuando todo llegó a un punto de inflexión. Ricardo me llamó, preguntándome si podía pasar por casa para dejarme un libro que habíamos comentado. Sabía que debía decir que no, que era peligroso, pero una parte de mí anhelaba su presencia. Cuando llegó, la tensión entre nosotros era palpable. Nos sentamos en el sofá, supuestamente para hablar del libro, pero ambos sabíamos que esa no era la verdadera razón de su visita. No sé quién dio el primer paso, pero de repente nos encontramos besándonos apasionadamente. Toda la soledad, toda la frustración acumulada durante años, explotó en ese momento. Lo que siguió fue un torbellino de pasión y culpa. Mientras Ricardo me abrazaba, sentí que volvía a estar viva, que alguien realmente me veía y me deseaba. Pero, al mismo tiempo, la imagen de Carlos aparecía en mi mente, recordándome mis votos matrimoniales. Después de que Ricardo se fue, me senté en el suelo del baño y lloré. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? Me sentía dividida entre la emoción de esta nueva conexión y el peso aplastante de la culpa. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Carlos me besaba o me abrazaba, sentía como si tuviera escrito infiel en la frente. Ricardo seguía enviándome mensajes, declarando sus sentimientos, diciéndome que nunca había sentido algo así por nadie. Yo fluctuaba entre querer cortar todo contacto con él y anhelar desesperadamente su presencia. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Una tarde, mientras Carlos trabajaba hasta tarde, me encontré con Ricardo en un café alejado de nuestro vecindario. Necesitaba verlo, hablar con él cara a cara, intentar entender qué estaba pasando entre nosotros. «No puedo dejar de pensar en ti», me dijo Ricardo, tomando mi mano por encima de la mesa. «Sé que está mal, que eres la esposa de mi amigo, pero no puedo evitar lo que siento». Sus palabras resonaron en mi interior, reflejando exactamente mis propios sentimientos. «Yo también pienso en ti constantemente», admití. «Pero esto no puede continuar. Tengo un matrimonio,
Una vida. ¿Eres feliz en ese matrimonio? Me preguntó Ricardo, mirándome directamente a los ojos. ¿Te sientes realmente valorada y amada? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Era feliz? Hacía tanto tiempo que no me lo preguntaba a mí misma. Me había acostumbrado a la rutina, a la comodidad de lo conocido. ¿Pero era eso suficiente? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi relación con Ricardo continuaba en secreto, robando momentos juntos cuando podíamos. Cada encuentro era una mezcla de éxtasis y remordimiento. Con él me sentía viva, deseada, apreciada. Pero cada vez que volvía a casa, la culpa me consumía. Carlos empezó a notar cambios en mí. Me preguntaba por qué estaba tan distraída, por qué a veces me quedaba mirando al vacío con una sonrisa en los labios. Inventaba excusas, diciendo que estaba cansada o que tenía mucho en qué pensar. Cada mentira era como un pequeño corte en mi alma. Una noche, después de hacer el amor con Carlos, rompí a llorar. Él me abrazó, preocupado, preguntándome qué me pasaba. Estuve a punto de confesarlo todo, de liberar el peso que llevaba sobre mis hombros. Pero el miedo me paralizó. ¿Cómo podía destruir nuestra vida juntos? ¿Cómo podía hacerle tanto daño? Ricardo, por su parte, comenzó a presionarme para que tomara una decisión. «No podemos seguir así», me dijo en uno de nuestros encuentros clandestinos. «Te amo y quiero estar contigo de verdad, no solo en momentos robados». Sus palabras me llenaron de una mezcla de emoción y terror. ¿Amaba yo a Ricardo? ¿O solo estaba enamorada de la idea de ser amada, de sentirme viva nuevamente? ¿Y qué hay de Carlos? A pesar de nuestros problemas, seguía siendo el hombre con el que había compartido una década de mi vida. La situación llegó a un punto crítico cuando Carlos anunció que tendría que hacer un viaje de negocios de 2 semanas. Vi el pánico en los ojos de Ricardo cuando se lo conté. «Es nuestra oportunidad», me dijo. «Podemos pasar tiempo juntos sin preocuparnos, sin escondernos». La idea era tentadora, pero también aterradora. 2 semanas con Ricardo significarían cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Ya no sería solo una aventura, sino algo mucho más profundo y complicado. La noche antes de que Carlos se fuera, mientras hacíamos las maletas, me sorprendió con un regalo. Era un hermoso collar, delicado y elegante. «Para que me recuerdes mientras estoy fuera», me dijo con una sonrisa. El gesto me rompió el corazón. ¿Cómo podía estar considerando traicionarlo de esa manera? Los primeros días después de la partida de Carlos fueron una tortura. Ricardo me llamaba constantemente, queriendo vernos, pero yo me resistía. Pasaba las noches en vela, debatiéndome entre el deseo y el deber, entre lo que quería y lo que se suponía que debía hacer. Finalmente, a mitad de la segunda semana, cedí. Invité a Ricardo a casa. Cuando llegó, la tensión entre nosotros era palpable. Nos besamos apasionadamente apenas cerró la puerta, como si hubiéramos estado conteniendo el aliento durante días. Esa noche, mientras yacía en los brazos de Ricardo en la cama que compartía con Carlos, la realidad de lo que estaba haciendo me golpeó con toda su fuerza. Ya no era solo una aventura, un error momentáneo. Esto era una elección consciente, una decisión de traicionar completamente a mi esposo. Ricardo debió sentir mi inquietud porque me abrazó más fuerte. «Te amo», me susurró al oído. «Dejemos todo esto atrás y comencemos una nueva vida juntos». Sus palabras deberían haberme llenado de alegría, pero en lugar de eso sentí un vacío en el estómago. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Estaba dispuesta a abandonar todo por esta nueva emoción? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ricardo y yo pasamos cada momento juntos, viviendo una especie de luna de miel anticipada. Cocinamos juntos, vimos películas acurrucados en el sofá, paseamos por el parque tomados de la mano. Era como vivir en un sueño, uno del que no quería despertar. Pero la realidad siempre encuentra la manera de filtrarse. Cada vez que sonaba mi teléfono con un mensaje de Carlos, sentía como si me despertaran bruscamente.
Cada foto de nosotros en las paredes de la casa era un recordatorio constante de la vida que estaba considerando dejar atrás. La noche antes del regreso de Carlos, Ricardo y yo tuvimos una conversación seria. Mañana todo cambia, me dijo. Tienes que tomar una decisión. Yo estoy listo para dejarlo todo por ti, pero necesito saber si tú sientes lo mismo. Me quedé en silencio, incapaz de responder. ¿Cómo podía decidir entre dos vidas, entre dos hombres, entre dos versiones de mí misma? Por un lado, estaba la seguridad y la historia compartida con Carlos. Por el otro, la pasión y la promesa de un nuevo comienzo con Ricardo. Esa noche, después de que Ricardo se fue, me senté en el sofá con una copa de vino, repasando mentalmente los últimos meses. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había permitido que mi vida se convirtiera en este enredo de mentiras y traiciones? Recordé el día de mi boda con Carlos, lo feliz y esperanzada que me sentía. Pensé en todos los momentos buenos que habíamos compartido, en los planes que habíamos hecho juntos, pero también recordé la soledad, la sensación de ser invisible, de no ser realmente valorada. Luego pensé en Ricardo, en cómo me hacía sentir viva y deseada, en cómo me escuchaba realmente cuando hablaba, en cómo se interesaba por mis pensamientos y sueños. Pero, ¿era eso suficiente para construir una vida juntos? ¿O solo era la emoción de lo nuevo, de lo prohibido? A medida que se acercaba el amanecer, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. La culpa, el secreto, la constante sensación de estar traicionando no solo a Carlos, sino también a mí misma, me estaban destruyendo por dentro. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Ricardo. Necesitamos hablar. Ven a casa en cuanto puedas. Cuando llegó, su rostro estaba lleno de esperanza y miedo a partes iguales. Se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. ¿Has tomado una decisión?, me preguntó con voz temblorosa. Respiré profundamente, reuniendo todo el coraje que pude. Sí, le dije. Ricardo, lo que hemos vivido estos meses ha sido intenso y hermoso. Me has hecho sentir cosas que creía olvidadas, pero, como la esperanza en sus ojos se desvanecía lentamente. Pero no puedes dejar a Carlos, terminó por mí, asentí, con lágrimas en los ojos. No se trata solo de Carlos, se trata de mí, de quién soy y de quién quiero ser. No puedo construir una nueva vida sobre los cimientos de una mentira y una traición. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Finalmente, habló con voz quebrada. Te amo, realmente te amo, pero entiendo tu decisión. Solo espero que no te arrepientas. Nos abrazamos por última vez, un abrazo lleno de todo lo que pudo ser, pero nunca sería. Cuando se fue, sentí como si una parte de mí se fuera con él, pero también sentí un extraño alivio, como si finalmente pudiera respirar después de meses de estar ahogándome. El resto del día lo pasé limpiando la casa, borrando cualquier rastro de lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Cuando terminé, me senté en el sofá y miré alrededor. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. Cuando Carlos llegó esa noche, lo recibí con un abrazo más fuerte de lo habitual. Él me miró sorprendido, pero feliz. Te extrañé, me dijo. Yo también te extrañé, respondí, y por primera vez en meses, no era una mentira. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esta versión de nuestro matrimonio. Necesitábamos hablar, realmente hablar, sobre nuestros problemas, nuestros deseos, nuestras expectativas. Y si no podíamos resolver las cosas, entonces tal vez era hora de considerar otras opciones. La mañana siguiente, desperté antes que Carlos. Preparé el desayuno y lo esperé en la cocina, con el corazón latiendo fuertemente. Cuando entró, bostezando y frotándose los ojos, me miró con curiosidad. «Carlos», dije, respirando profundamente, «necesitamos hablar». Su rostro se tornó serio inmediatamente. Se sentó frente a mí, esperando. Por un momento, consideré contarle todo sobre Ricardo,
sobre mi infidelidad, pero me di cuenta de que eso solo causaría más dolor. Lo que necesitábamos era honestidad sobre nuestros sentimientos, no una confesión que solo serviría para lastimarnos más. No soy feliz, comencé. Y creo que tú tampoco lo eres. Hemos estado viviendo como dos extraños bajo el mismo techo, y no puedo seguir así. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más: reconocimiento. Él también lo había sentido. Tienes razón, dijo finalmente. He estado tan ocupado con el trabajo, tan preocupado por proveer y ser exitoso, que olvidé lo más importante: nosotros. Pasamos las siguientes horas hablando, realmente hablando, por primera vez en años. Lloramos, reímos, nos enojamos y nos reconciliamos. Hablamos de nuestros sueños olvidados, de nuestras frustraciones y miedos. Fue doloroso y liberador al mismo tiempo. Carlos admitió que se había sentido presionado por ser el sostén de la familia, que temía no ser suficiente. Yo le conté sobre mi sensación de invisibilidad, de haber perdido mi identidad en nuestro matrimonio. ¿Crees que podemos arreglar esto?, me preguntó Carlos con una mezcla de esperanza y temor en su voz. No lo sé, respondí honestamente, pero creo que vale la pena intentarlo. Decidimos buscar terapia de pareja, que haríamos darnos una oportunidad real de reconstruir nuestra relación, de redescubrirnos el uno al otro y a nosotros mismos en el proceso. Las primeras sesiones fueron difíciles. Salían a la luz resentimientos enterrados, expectativas no cumplidas, sueños abandonados. Hubo momentos en los que pensé que sería más fácil simplemente rendirnos, separarnos y seguir cada uno por su lado. La imagen de Ricardo, la promesa de un nuevo comienzo, seguía apareciendo en mi mente en los momentos más difíciles. Pero con cada sesión, con cada conversación honesta, sentía que estábamos construyendo algo nuevo. No era el amor apasionado y cegador que había experimentado con Ricardo, sino algo más profundo, más maduro. Era un amor basado en el conocimiento real del otro, en la aceptación de nuestras imperfecciones y en el deseo mutuo de crecer juntos. Carlos empezó a hacer cambios en su vida laboral, reduciendo sus horas de trabajo para pasar más tiempo en casa. Yo, por mi parte, retomé viejas pasiones que había abandonado, como la pintura y la escritura. Empezamos a tener citas semanales, a viajar juntos, a redescubrir por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. No fue fácil. Hubo días en los que la tentación de llamar a Ricardo era casi insoportable. Hubo noches en las que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba renunciando a una oportunidad de verdadera felicidad por miedo al cambio. Pero con el tiempo, esos pensamientos se fueron haciendo menos frecuentes. Empecé a ver a Carlos con nuevos ojos, a apreciar sus esfuerzos, a enamorarme de nuevo de su risa, de su forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrado, de la manera en que me abrazaba por las noches. Un día, casi un año después de aquella conversación en la cocina, Carlos me sorprendió con una cena especial. Había cocinado mi plato favorito y había puesto velas en la mesa. Después de la cena, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Sé que ya estamos casados», dijo, abriendo la caja para revelar un hermoso anillo. «Pero quiero pedirte que te cases conmigo de nuevo, que renovemos nuestros votos, pero esta vez con un entendimiento más profundo de lo que significa realmente amar y comprometerse». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asentía. En ese momento, pensé en Ricardo, en la vida que podría haber tenido con él, pero me di cuenta de que ya no añoraba esa vida. Lo que teníamos Carlos y yo ahora era más real, más fuerte que cualquier fantasía de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras yacía en los brazos de Carlos, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. La infidelidad, el dolor, la casi ruptura de nuestro matrimonio, todo había sido parte de un difícil pero necesario proceso de crecimiento. Me di cuenta de que el verdadero amor no es siempre fácil o cómodo.
A veces requiere trabajo duro, honestidad brutal y la voluntad de mirar nuestros propios defectos y los de nuestra pareja. Pero, cuando se cultiva con paciencia y dedicación, puede florecer en algo hermoso y duradero. Nunca le conté a Carlos sobre Ricardo. Decidí que esa carga era mía para llevar, mi recordatorio constante de lo cerca que estuve de perder algo precioso por la ilusión de algo nuevo y emocionante. Mientras me quedaba dormida esa noche, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que nuestro camino no sería siempre fácil, que habría más desafíos por delante, pero también sabía que ahora teníamos las herramientas para enfrentarlos juntos. La mañana siguiente, me desperté antes que Carlos. Lo observé dormir, su rostro relajado y pacífico. Pensé en todas las mañanas que habíamos compartido y en todas las que aún nos esperaban. Sentí una oleada de gratitud por esta segunda oportunidad, por la fuerza que habíamos encontrado para luchar por nuestro amor. Salí silenciosamente de la cama y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Mientras el café se hacía, miré por la ventana hacia el jardín que habíamos plantado juntos el verano pasado. Las flores estaban empezando a brotar, un recordatorio de que incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra una manera de renacer. Escuché los pasos de Carlos bajando las escaleras. Me volví para recibirlo con una sonrisa genuina que nacía de lo más profundo de mi corazón. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. «Buenos días, amor», dijo Carlos, abrazándome por detrás mientras yo servía el café. «Buenos días», respondí, apoyándome en su abrazo. «¿Listo para otro día de nuestra nueva vida juntos?» Carlos me besó suavemente en la mejilla. «Contigo estoy listo para cualquier cosa». Y así, con el aroma del café recién hecho y la promesa de un nuevo día por delante, nos sentamos a desayunar juntos. No como dos personas atrapadas en la rutina de un matrimonio desgastado, sino como dos compañeros de vida, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Miré el anillo en mi dedo, el símbolo de nuestro renovado compromiso, y sonreí. La vida no siempre toma el camino que esperamos, y el amor no siempre es fácil. Pero cuando encuentras a alguien dispuesto a luchar contigo, a crecer contigo, a perdonar y ser perdonado, entonces tienes algo verdaderamente especial. Mi aventura con Ricardo había sido intensa y apasionante, pero efímera. Lo que tenía con Carlos era duradero, profundo y real. Había aprendido que el verdadero amor no se trata solo de mariposas en el estómago y momentos de pasión desenfrenada. Se trata de elegir a alguien todos los días, de trabajar juntos para construir una vida compartida, de apoyarse mutuamente en los momentos buenos y malos. Mientras Carlos y yo planeábamos nuestra ceremonia de renovación de votos, me encontré pensando en todas las parejas que se rinden demasiado pronto, que no se dan la oportunidad de redescubrirse y reconectarse. Quería gritarles que no se rindieran, que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos y anticipación. Decidimos hacer algo íntimo, solo con nuestra familia más cercana y algunos amigos. Quería que fuera completamente diferente de nuestra primera boda, que había sido una gran celebración llena de expectativas y promesas ingenuas. El día de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras me ponía un sencillo vestido blanco, muy diferente del elaborado vestido de novia que había usado años atrás, me miré al espejo. Vi a una mujer más madura, con algunas arrugas alrededor de los ojos, pero también con una sabiduría y una fuerza que no tenía antes. Cuando vi a Carlos esperándome al final del pasillo, con una sonrisa que iluminaba toda su cara, sentí que mi corazón se hinchaba de amor. Este hombre, que había estado a mi lado durante tantos años, que había luchado conmigo para salvar nuestro matrimonio, que me había perdonado sin siquiera saber la magnitud de lo que tenía que perdonar, era verdaderamente el amor de mi vida. Nuestros votos fueron simples pero profundos. Prometimos no solo amarnos, sino también
respetarnos, apoyarnos y crecer juntos. Prometimos nunca dar por sentado nuestro amor, trabajar cada día para mantenerlo vivo y fuerte. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, de nuevo, y Carlos me besó, sentí como si estuviéramos cerrando un capítulo difícil de nuestras vidas y empezando uno nuevo, lleno de posibilidades y esperanza. Durante la recepción, mientras bailábamos nuestra primera canción como pareja renovada, Carlos me susurró al oído: «Gracias por no rendirte con nosotros». Sentí un nudo en la garganta pensando en lo cerca que había estado de hacerlo. «Gracias a ti por luchar conmigo», respondí. Esa noche, mientras nos preparábamos para irnos a nuestra luna de miel, otra cosa que no habíamos hecho la primera vez, miré alrededor de la habitación que habíamos compartido durante tantos años. Había sido testigo de nuestras alegrías y tristezas, de nuestras peleas y reconciliaciones. Ahora, parecía llena de una nueva energía, como si reflejara la renovación de nuestro amor. Mientras Carlos cargaba las maletas en el auto, me detuve un momento en el porche de nuestra casa. Pensé en Ricardo por última vez, agradeciendo silenciosamente la lección que nuestra breve aventura me había enseñado. Gracias a él, había redescubierto mi capacidad de sentir, de amar apasionadamente. Pero gracias a Carlos, había aprendido el valor del amor duradero, del compromiso verdadero. ¿Lista para nuestra nueva aventura?, preguntó Carlos, extendiendo su mano hacia mí. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. «Contigo, siempre», respondí. Mientras nos alejábamos en el auto, hacia nuestro futuro juntos, me sentí llena de una paz y una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la vida nos depararía más desafíos, más momentos de duda y dificultad, pero también sabía que, pasara lo que pasara, Carlos y yo lo enfrentaríamos juntos. Nuestra historia de amor no era perfecta. Había estado marcada por errores, dolor y casi se había perdido. Pero era nuestra historia, y ahora teníamos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, uno lleno de amor, comprensión y un compromiso más profundo que nunca. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, sentí una profunda gratitud por todo lo que habíamos pasado. Cada lágrima derramada, cada momento de duda, cada decisión difícil nos había llevado a este momento. Miré a Carlos, que conducía con una sonrisa tranquila en su rostro, y supe que había tomado la decisión correcta. El amor verdadero no siempre es fácil, no siempre es perfecto, pero cuando lo encuentras y luchas por él, puede ser la aventura más hermosa y gratificante de todas. Y así, con el corazón lleno de amor y esperanza, nos dirigimos hacia nuestro futuro juntos, listos para escribir el resto de nuestra historia de amor, un día a la vez.